Perfecto, muy buenas noches para todos. Les habla Juan Alejandro Monsalve, coordinador de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Institución Universitaria Visión de las Américas. Bienvenidos a este su espacio académico denominado Conéctate con las Américas, un espacio avalado y patrocinado por la Institución Universitaria de Visión de las Américas. El día de hoy tenemos un ponente muy especial, el doctor Elkin Cabrera Riascos. Es especialista en cirugía general con su especialidad en cirugía de tórax. Actualmente es docente de pregrado en la Universidad de las Américas y en la Universidad Tecnológica de Pereira. Labora en distintas instituciones a nivel municipal. Él actualmente labora en la IPS Clínica con Familiar, en Oncólogos de Occidente, en la Liga contra el Cáncer y también cumple funciones en la Clínica Los Rosales. Entonces, doctor Cabrera, bienvenido. Muchas gracias por regalarnos este espacio con su ponencia de uso eficiente de elementos de protección personal en procedimientos. Estamos realmente protegidos. Doctor Cabrera, adelante y nuevamente bienvenido. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, perfecto. Se escucha fuerte. Ok, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación de la universidad, en cabeza del doctor Alejandro Monsalve, por invitarme a esta reunión y que me parece tan importante en esta época de cuarentena, poder ampliar algunos conocimientos en, en cuanto a diferentes temas médicos, pero también en algunas herramientas que por alguna circunstancia nos tocó aprender, como es el uso eficiente de los elementos de protección personal. Creo que antes teníamos muy poca trascendencia en cuanto al uso, funcionamiento y adecuado conocimiento de los elementos de protección personal. Dadas las circunstancias actuales, nos toca conocerlos, utilizarlos adecuadamente, saber qué tanto nos protegen, porque sin duda alguna esta pandemia nos ha cambiado un poco la perspectiva acerca del autocuidado, entre ellos el uso eficiente de los elementos de protección personal. Los objetivos de la conferencia están dados fundamentalmente al conocimiento de estos elementos con los cuales contamos para protegernos en nuestro ambiente laboral, conocer cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles que pueden ser los que más comúnmente pueden ser un factor de riesgo eh, para muchos de nosotros que realizamos procedimientos, incluidos los estudiantes que ayudan en intervenciones quirúrgicas o en procedimientos de urgencias, pero también en el ambiente de consulta externa hospitalario, de unidad de cuidado intensivo y de hospitalización. Cuáles son las guías del CDC y de la Organización Mundial de la Salud para la reutilización de estos elementos de protección personal, considerando el desabastecimiento mundial que se ha generado por el aumento del consumo, por ejemplo, de la mascarilla quirúrgica N95. Vamos a aprender cómo es la reutilización de estos elementos y una palabra que se postula así en todas las guías, que es el downing and doffing, y significa cómo aprender a ponerse y a quitarse estos elementos de protección personal, porque el tenerlos no necesariamente implica estar protegidos, dado que tanto al ponérselos como al quitárselos podemos contaminarnos, podemos tocar las superficies mucosas, que es por donde el coronavirus eh, ingresa a nuestro organismo. El COVID-19 es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Sabemos que existen diferentes tipos de coronavirus. Este es un beta coronaviridae ARN monocatenario con un tamaño aproximado de 0.05 micras a 0.2 micras, lo que traducido en nanómetros significa
entre 50 y 200 nanómetros, que tiene su aislamiento fundamental en el tracto respiratorio superior y gastrointestinal. Se han hecho algunos aislamientos en los pacientes en estado postinfeccioso, en el semen y en algunas otras superficies corporales, pero su transmisión directa principal es por gotas de saliva, por aerosoles y por el esputo. El tiempo de exposición que tengamos frente al coronavirus sin duda alguna interfiere también en el inóculo viral y en la respuesta que el paciente o el agente pueda presentar frente a este coronavirus. Se han hecho estudios de espectrofotografía donde se puede identificar que, por ejemplo, cuando un paciente tose, la velocidad de expulsión de estas partículas de aerosoles puede viajar a 8 metros por segundo. Esas partículas se evaporan o se precipitan después de 1,5 metros de donde se encuentra la fuente. Por eso el aislamiento o la distancia social que se recomienda de 2 metros es basado fundamentalmente en estos estudios de espectrofotografía que se han hecho. El análisis espectrofotográfico del estornudo, sin embargo, muestra que al estornudar se expulsan gotas y residuos mucosalivares a una distancia de hasta 8 metros. Esos residuos, la mayoría de ellos se precipitan o se evaporan, pero también pueden viajar tan lejos y depositarse en diferentes superficies de la habitación donde se encuentra el paciente. Esto es lo que se conoce como droplets y es una de las principales fuentes de contaminación de los pacientes con coronavirus. Se han hecho estudios en diferentes superficies donde se ha podido demostrar que en los aerosoles la viabilidad del inóculo viral es hasta de 3 horas, es decir, cuando se generan aerosoles puede durar el virus y ser capaz de infectar a otra persona hasta 3 horas. En el cobre, material del cual están fabricadas la mayoría de las monedas, el coronavirus puede durar hasta 4 horas. En el cartón puede durar hasta 24 horas y en el plástico y el acero puede durar entre 2 y 3 días. Es por eso que la reutilización de la máscara quirúrgica N95 debe ser después de 4 días, esperando precisamente que pasen estos 2 o 3 días, dado que algunos componentes de la máscara quirúrgica N95 tienen plástico y acero. El acero está fundamentalmente en la parte superior para ajustar el dorso nasal. Esa viabilidad del virus en las diferentes superficies se ve afectada por la humedad. Si la superficie está húmeda, mayor tiempo de vida media del virus en las diferentes superficies. En esta pirámide invertida podemos ver la jerarquía de control que debemos tener en cuenta de acuerdo a las diferentes agencias de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la importancia de cada una de ellas para tratar de disipar o disminuir el riesgo laboral? Las dos primeras, que son la eliminación y la sustitución del coronavirus, pues en este caso no aplica. El tercero, que está graficado en amarillo, que nos habla de los controles de ingeniería que deben tener las instituciones para poder aislar las personas del factor de riesgo, en este caso el coronavirus, es todo lo que ustedes han visto, el aislamiento de las diferentes superficies hospitalarias con plástico, utilizar elementos como alcohol o como amonio cuaternario para los utensilios de mayor frecuencia de uso, como son el teléfono celular, las llaves, las monedas, el alcohol glicerinado para las manos, el amonio cuaternario para los zapatos. Todo esto hace que se aísle a la persona del factor de riesgo
y puede contribuir a la disminución del riesgo laboral. Posteriormente siguen los controles administrativos, cambiando las vías de trabajo de las personas expuestas. En este punto se puede poner como ejemplo el teletrabajo o la teleconsulta que tenemos la mayoría de médicos, intentando disminuir esa cantidad de personas que puedan verse infectadas en el área de la salud. Y por último, y no menos importante, los elementos de protección personal, de los cuales vamos a hablar en esta presentación. ¿Cuáles son los procedimientos que generan aerosoles? Aquí los hemos graficado de acuerdo a las diferentes guías. Tenemos en las guías CDC que la aspiración o la succión, la inducción de esputo en los pacientes para recolección de muestras mucosalivares, la resucitación cardiopulmonar, la intubación y la extubación orotraqueal, la ventilación mecánica no invasiva, la broncoscopia y la ventilación manual con CPAP o con AMBU, todas ellas generan aerosoles. Además, el uso de electrocauterio y la traqueostomía, por supuesto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todas estas intervenciones generan aerosoles y por tanto la probabilidad de contaminación del personal de la salud es mucho mayor cuando llevamos a estos pacientes alguna de estas intervenciones. Esta es una nueva foto por espectrofotografía donde se puede ver en la máscara quirúrgica la cantidad de droplets que se generaron después de una traqueostomía percutánea. Entonces, todas estas partículas o residuos mucosalivares son los que van directamente a las mucosas y por eso son procedimientos de alto riesgo para contaminación por coronavirus. Debemos tener todos los elementos de protección personal para protección de nuestras mucosas, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Inicialmente la protección ocular se recomienda que sea dispositivos reutilizables y lavables. Recuerden que en superficies metálicas o plásticas el coronavirus puede durar entre 3 y 4 días, por eso no se puede quitar y poner, porque sin una adecuada desinfección con elementos que estén recomendados como el amonio cuaternario o las soluciones de alcohol mayor del 70%, podemos contaminarnos en ese donning and doffing que al final vamos a ver cómo es que se ponen y se quitan todos estos elementos de protección personal. Siempre las gafas, idealmente que sean monogafas, deben ser utilizadas en todos los procedimientos generador de aerosol. Debe haber una adecuada fijación de la monogafa a la cara del que la está utilizando, sin que haya fuga o sin que haya algún sitio por donde pueda entrar los residuos mucosalivares. Las máscaras elastoméricas que ya muchos de ustedes han visto, tipo purificador de aire con respirador o tipo máscara full face, son recomendadas también en exposiciones prolongadas. Se recomiendan fundamentalmente porque protegen las 3 superficies mucosas de la cara, nos protege los ojos, la nariz y la boca. La limpieza correcta con estos materiales que les acabo de nombrar, de esta limpieza va a depender el adecuado uso y la adecuada protección que podamos tener con estos elementos. La bata antifluidos debe ser utilizada también siempre en todos los procedimientos generadores de aerosoles, como lo vimos en las diapositivas iniciales. Pueden ser tipo overol, como la segunda persona que está en la foto o la tercera persona que está en la foto, o también puede ser como la primera. Debajo de esta bata quirúrgica tenemos un uniforme antifluido y es lo que se utiliza en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. También debe ser utilizada en actividades de aseo, de traslado, en curación de heridas. Algunos de los elementos pueden ser reutilizables, lo tenemos en algunas instituciones de salud, pero se debe garantizar un adecuado lavado y mantenimiento de estas prendas.
Aquí vamos a romper un paradigma y es ¿para qué sirve realmente la primera máscara quirúrgica, que es lo que nosotros normalmente conocemos como tapabocas o en Argentina lo conocen como barbijo? Realmente esta máscara quirúrgica se generó o se produjo para proteger al paciente de nosotros. El filtro que la máscara quirúrgica tiene protege de que cuando nosotros tosemos o estornudamos en el ambiente quirúrgico no contaminemos el campo quirúrgico, es decir, no contaminemos al paciente y no de manera viceversa. Esta máscara quirúrgica no nos protege a nosotros contra los droplets del paciente porque no tiene un adecuado sello a la cara. Por el contrario, el respirador, que lo vemos en la segunda imagen, en este caso el N95, tiene un mecanismo de protección bidireccional y protege tanto al que lo está portando como a la persona que está expuesta. El respirador N95 es probablemente el elemento de protección personal que mayor desabastecimiento tiene en este momento alrededor del mundo. El N significa que no es resistente al aceite. Cuando el, la nomenclatura dice que es R, quiere decir que es resistente al aceite y esa resistencia puede durar hasta 8 horas. Y cuando el filtro es P, quiere decir que tiene prueba de aceite. En este caso, nosotros no necesitamos que la máscara quirúrgica sea resistente al aceite. Eso se utiliza fundamentalmente en los trabajadores de la industria. Nosotros lo que necesitamos es que nos proteja de partículas y el 95 significa que resiste o filtra el 95% de las partículas mayores de 0.3 micras. En este caso nos protege del coronavirus al filtrar más del 95% de estas partículas. Cuando es N99 quiere decir que no es resistente al aceite y que filtra hasta el 99% de las partículas mayores de 0.3 micras. Para que ese filtro y para que esas condiciones se den, se recomienda que haya un test cualitativo y cuantitativo. En este caso, los test cualitativos no se hacen, pero se ponen normalmente cuando se quiere hacer este test, que el paciente o la persona que está utilizando la máscara N95 pueda percibir un olor que generalmente son olores de acetato. Si lo percibe, quiere decir que no hay un adecuado sello en la cara, no debería percibirse y el test cuantitativo lo podemos hacer cuando utilizamos el tapabocas, nos ponemos las manos alrededor de la cara y nos damos cuenta si tenemos fuga por alguno de los sitios. Quiere decir que tenemos un tapabocas muy grande para nuestro rostro. Debemos fijarlo de una manera correcta. En el video que les voy a mostrar más adelante acerca del donning lo voy a explicar un poco mejor. Ese ajuste debe ser adecuado para que el filtro se pueda dar en las recomendaciones del fabricante de cada tapabocas o respirador N95. Este respirador se debe retirar si está sucio, si está dañado o no deja respirar libremente. Si está visiblemente sucio por partículas mucosalivares, por sangre, si lo manchamos con el maquillaje, por ejemplo, las mujeres o los hombres con el protector solar o con algún otro elemento, ese tapabocas o ese respirador ya no debería seguirse utilizando porque la capacidad de filtro se ve comprometida. Los escenarios de simulación son muy importantes, por eso utilizamos estos respiradores que están en desuso, los podemos esterilizar y utilizarlo en los escenarios de simulación para aprender a ponérselo y a quitárselo. Las recomendaciones del CDC para ponerse el respirador N95 es que se debe tardar entre 3 y 4 minutos.
Yo creo que muy pocas personas se tardan entre 3 y 4 minutos poniéndose el respirador y haciendo por lo menos un test cuantitativo. En estas imágenes podemos ver en la superior izquierda está un respirador N95, en la superior derecha hay un respirador FFP2. Ese FFP2 es una nomenclatura que es europea y lo que significa es que es una pieza facial filtrante. Nos damos cuenta que tiene un 94% de capacidad de filtro de partículas mayores de 0.3 micras, pero tiene un gran problema y lo hemos visto en el ambiente hospitalario también, y es que tiene una válvula exhalatoria. Nuevamente, estos respiradores con válvula exhalatoria hacen que uno respire de una manera más fresca, no se acumule el calor en la cara. Nos estamos protegiendo nosotros, pero no estamos protegiendo al resto de las personas. Los respiradores con válvula exhalatoria no deben ser utilizados en ambientes quirúrgicos, y si van a ser utilizados, pues encima del respirador se debería poner una máscara quirúrgica adicional. Aquí tenemos el N99, que tiene una capacidad de filtro mayor del 99.97% de partículas mayores de 0.3 micras y no es resistente al aceite. Como les decía anteriormente, no lo necesitamos sino para uso industrial. Con la influenza se hizo un estudio en un hogar de ancianos. No queremos decir con esto que la influenza sea igual al coronavirus, pero los, eh, los ancianos que no utilizaron máscara y se expusieron a niños con influenza tuvieron un 17% de probabilidades de adquirir la enfermedad, contrario a los que utilizaron respirador N95, que se infectaron en un 4%. Pero nos damos cuenta aquí que la máscara quirúrgica, a pesar de no ser a pesar de que su uso no es para mi protección, sino para la protección de las demás personas, tiene una posibilidad de disminuir la infección a la influenza muy similar al respirador N95. Tratan de equipararlo las personas que recomiendan su uso, pero cabe recordar que no estamos en una pandemia por influenza, sino en una pandemia por coronavirus. En cuanto a la reutilización, las guías CDC y la IDSA recomienda el uso extendido para respiradores N95 por un máximo que hayan sido utilizados por un máximo de 8 a 12 horas. Es decir, si yo tengo un turno de más de 8 a 12 horas, ese respirador no debería ser reutilizado. Ese respirador ya debe ser desechado porque su capacidad de filtro se ve severamente deteriorada. Cada respirador debe ser reutilizado por un máximo de 5 veces, no más de esto, porque se ha visto que la capacidad de filtro y la correa o el resorte que ajusta la máscara a la cara ya se ve también deteriorada después del quinto reuso. Además, cuando utilizo un respirador N95 en un área COVID o en un procedimiento generador de aerosol, tampoco la debo reutilizar. Vemos con mucha frecuencia que nos exponemos a cirugías que generan aerosoles y reutilizamos estos respiradores. No debería ser así, o al menos no está recomendado ni por CDC ni por guías de la IDSA. Además, no debemos obviamente compartirlo con otras personas ni llevar tampoco a otros sitios de trabajo. El respirador que utilicé en una institución se debe desinfectar y reutilizar en esa institución. Debe además estar limpia, sin fluidos corporales, sangre, saliva, residuos de moco, ni maquillaje ni cremas. Se ha visto que el protector solar que utilizamos disminuye la capacidad de filtro hasta en un 80% después del quinto reuso además. Algunos, en el afán de protegernos, adquirimos estas máscaras elastoméricas. Son máscaras que son reutilizables, tienen algunos problemas como son las zonas de presión.
Generalmente cuando se apoyan en el dorso nasal o en las mejillas, pueden producir incluso laceraciones o hiperpigmentación por la presión. Eh, Pueden producir claustrofobia en algunas personas y la comunicación con el equipo quirúrgico se puede ver afectada porque nos toca en algunas ocasiones gritar para podernos comunicar. Esto puede ser un poquito molesto mientras uno se acostumbra. Además, para las máscaras que tienen válvula exhalatoria, igual que como les mostré con el respirador FFP3, se debe utilizar una máscara quirúrgica normal encima de la válvula exhalatoria y se debe garantizar una adecuada limpieza y desinfección. Pueden ser un poco engorrosas de limpiar, pero quitándole los filtros, como la mayoría de su componente es plástico, se pueden sumergir en diluciones de amonio cuaternario al 0,1% y con esto se garantiza una adecuada desinfección. Entonces aquí tenemos el entrenamiento o el donning. El tamaño de la máscara siempre debe ajustarse a la cara y no al contrario. Se debe asegurar un sello correcto. Eh, Existen incluso cursos en la Organización Mundial de la Salud, como este que les menciono en la imagen de la inferior izquierda, que lo realicé y son cursos que le enseñan cómo ponerse y quitarse los elementos de protección personal, porque está demostrado que cuando tenemos muchos elementos de protección personal, en este caso, más es menos, y quitándonos o poniéndonos todos estos elementos podemos contaminarnos. En este video les voy a mostrar cuál debe ser el uso o el donning adecuado para estos elementos. Se corre, sí está corriendo. Entonces, después de habernos higienizado las manos, procedemos a ponernos unos guantes de manejo. El respirador se toma de esta manera, con la mano izquierda. Para ponérselo, primero va a la tira superior, por encima de la cabeza, se ajusta de una manera adecuada, luego va a la tira inferior para ponérselo, lo pasamos por encima de nuestra cabeza y garantizamos que el dorso nasal quede adecuadamente fijo. Esto se hace con las dos manos, no hay que pinzarlo. Se debe realizar con las dos manos en la superficie metálica y luego realizamos un test cuantitativo. Vemos que no tengamos fuga por ninguno de los bordes del respirador. Posteriormente procedemos a ponernos las monogafas. Estas monogafas deben quedar aisladas del respirador para evitar que se empañen o utilizar algunas soluciones antifog que evitan que tengamos que retirarlas a mitad de cirugía. Y posteriormente nos ponemos este protector facial completo, el cual está previamente desinfectado. Si queremos reutilizar el respirador N95, podemos encima de este respirador utilizar una máscara quirúrgica como la que dejé en la mesa de mayo, para que si alguna partícula, un residuo mucosalivar o una gota de sangre toca el tapabocas, lo desechamos y el respirador N95 pueda ser reutilizado de una manera correcta. Para la descontaminación, generalmente utilizamos bolsas de papel numeradas del 1 al 4. Como les dije en las primeras diapositivas, utilizamos 4 o 5 respiradores porque el coronavirus puede durar entre 3 y 4 días en superficies metálicas y plásticas. Y este es el tiempo que le damos al respirador en la bolsa de papel para poder garantizar su adecuado reuso. Lo debemos almacenar en un lugar ventilado y limpio, las debemos rotar con nombre, fecha y número de respirador que estoy usando. Es decir, si yo utilizo un respirador el día de hoy y mañana voy a cirugía, el de hoy lo marco con mi nombre, con la fecha de hoy y le pongo respirador número 1. Al de mañana, nuevamente, que debe ser nuevo, lo marco con mi nombre, con la fecha de mañana
y le pongo respirador número 2 y así sucesivamente hasta el número 4. Si yo el quinto día tengo que ir a operar, pues ya no pido un respirador nuevo, sino que me devuelvo al número 1 que ya lleva 4 días de desinfección y vuelvo a utilizarlo sin ningún problema. Hay algunas sustancias como el peróxido de hidrógeno vaporizado o la luz ultravioleta que puede servir para desinfectar los respiradores. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones no tenemos este método de descontaminación. Perdón, me devuelvo porque aquí está el DOFIN. Después de haber utilizado los elementos de protección personal, una vez terminada la cirugía, procedemos a retirarlos. Retiramos ahora el resorte inferior, luego el superior, sin tocar la superficie externa. Yo ya tengo la bolsa de papel previamente rotulada con mi nombre y la fecha y el número de tapabocas que estoy utilizando. La guardo en esta bolsa de papel y luego, de acuerdo al día en que fue realizado el procedimiento, que ya lo tenemos previamente rotulado en la institución de salud, como esta cirugía fue el día sábado, procedo a guardar mi respirador en la caja correspondiente. Lo clave para realizar un adecuado donning and doffing y un uso correcto y desinfección de los elementos de protección personal son los protocolos que tenemos en cada institución. Sin duda, las recomendaciones del Ministerio de Salud deben ser tenidas en cuenta. Cada institución debe ajustar sus protocolos y seguirlos y compartirlos y socializarlos con todos los trabajadores del área de la salud. Se debe realizar una hoja de ruta, una lista de chequeo. La institución debe realizar escenarios de simulación, porque si hacemos una encuesta de cuántas personas se ponen y se quitan de manera correcta los elementos de protección personal, todos pueden decir que lo saben hacer, pero en el escenario de simulación podemos darnos cuenta que hay muchas falencias. Se debe hacer una verificación y corrección que debe ser en espejo. Generalmente otra persona debe estar enfrente de uno y poder decirle en qué pasos se debe reforzar. Generalmente participan todos los integrantes del equipo, sea quirúrgico, sea en la UCI, sea en hospitalización o sea en urgencias. Siempre se debe contar con un adecuado personal de apoyo para saber ponerse y quitarse de una manera correcta estos elementos de protección personal. Aquí están las recomendaciones del Ministerio de Salud que realizó con la Asociación Colombiana de Infectología sobre qué debemos usar en los diferentes escenarios del ambiente hospitalario. Entonces, para todos los trabajadores de la salud que van a tener atención en consulta externa sin que se realicen procedimientos generadores de aerosol, se debe utilizar una mascarilla quirúrgica convencional, un protector ocular, es decir, las monogafas, un vestido quirúrgico, una bata encima que generalmente debe ser manga larga y antifluido y guantes no estériles. Si se va a realizar un procedimiento generador de aerosol en cualquiera de los ambientes hospitalarios, se debe utilizar un respirador N95 y una mascarilla quirúrgica encima de él, protección ocular con monogafas, vestido quirúrgico debajo de la bata, que generalmente debe ser manga larga y antifluido, guantes no estériles, se deben utilizar estériles si estamos en quirófanos, gorro y polainas. Para el paciente, siempre que lo tolere, se debe garantizar una mascarilla quirúrgica. Recordemos que la mayoría de los pacientes con coronavirus son portadores asintomáticos. Aquí tenemos el factor de protección que nos da cada elemento de protección personal en cuanto a la parte respiratoria se refiere. Y esto está publicado en la Asociación de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Estados Unidos. Fíjense que un respirador N95 nos da un factor de protección de 10. La máscara elastomérica de media cara nos da el mismo factor de protección del respirador N95, es decir, no es que la máscara media cara me proteja más,
sino que produce un sello adecuado. Si tenemos un sello adecuado en el respirador N95, el factor de protección es similar. Cuando nos ponemos una full face, este factor de protección se aumenta a 50, y es porque nos está protegiendo las tres superficies mucosas de la cara. El respirador o purificador de aire, el factor de protección es menor incluso que la full face, y cuando le agregamos oxígeno, el factor de protección sí es de 1000, pero generalmente no lo utilizamos en ambientes hospitalarios, sino en ambientes industriales. Clave en esta presentación, los escenarios de simulación, los respiradores que ya no se usen, podemos mandar a esterilizarlos, ya no nos importa que el filtro no funcione porque no lo vamos a utilizar en un escenario de práctica clínica, sino en un escenario de simulación. ¿Cómo nos lo ponemos? ¿Cómo nos lo quitamos? ¿Cómo debemos utilizarlo de una manera correcta? Y no utilizar estas cosas que no les voy a decir colombianadas porque las utilizan en el Reino Unido, en Honduras, en México, en cualquier parte del mundo los trabajadores de la salud utilizan las cosas que tienen a la mano, cuando realmente los primeros en protegernos deberíamos ser nosotros mismos para poder cuidar a los demás y no llegar a este triste escenario como los médicos alemanes quienes posan desnudos para protestar por la falta de elementos de protección personal. Y se podría decir que en Alemania tienen los recursos, el problema no es el recurso, es el desabastecimiento. Muchas gracias por su atención. Perfecto, doctor. No, doctor, antes, al contrario, mil gracias a usted por su excelente disposición, mil gracias por su tiempo, mil gracias por estar con nosotros. El día de hoy se alcanzaron a conectar con nosotros un total de 70 asistentes. Algunos se quedaron con nosotros hasta el final, otros estuvieron solo hasta media charla. Vamos a iniciar el espacio para la modo de foro para la resolución de preguntas. En este momento los invitamos a todos a que generen sus preguntas en el chat interno de nuestra ponencia para iniciar la lectura de las mismas. Les recuerdo que esta charla quedará grabada y quedará en nuestro canal de YouTube. A mí me pueden encontrar como Juan Alejandro Monsalve y en ese lugar podrán encontrar todo el material académico que se ha generado hasta hoy. Para nosotros como institución es importante contar con estrategias que nos ayuden a mejorar. Por eso que les pedimos 2 minutos de su tiempo para, al finalizar esta charla, nos ayuden con el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción de Conéctate con las Américas. Doctor, entonces, ¿qué opina? Vamos a dar más o menos unos 45 segundos para la generación de preguntas. Por ahora tenemos una pregunta inicial. El doctor Fabián Vega pregunta: ¿cuál es la sustancia recomendada para la desinfección de los elementos de protección personal que se reutilizan? Si son máscaras elastoméricas, quitándole los filtros, estas se pueden sumergir en amonio cuaternario en una dilución del 0,1% o en una solución jabonosa. Para los respiradores N95, la luz ultravioleta o el peróxido de hidrógeno vaporizado es lo que ha demostrado que puede desinfectarlo sin alterar su capacidad de filtro. Sin embargo, el reuso que estamos dándole en este momento, dado que no contamos con este peróxido de hidrógeno vaporizado, es guardarlos durante 4 días en una bolsa de papel y rotarlos de acuerdo a la utilización que se le vayan dando. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta de nuestro médico interno de pregrado, el doctor Javier Echeverri. Pregunta: doctor, buenas noches. Una pregunta: ¿cómo se hace para colocarse las monogafas y la máscara si uno utiliza gafas? Me imagino que él dice con respecto a los lentes de visión que uno utiliza, ¿no? Sí, si utiliza gafas, no se puede utilizar la máscara full face, porque en el sitio donde la full face hace presión eh, en la parte preauricular, no se garantizaría un adecuado
filtro, o digamos que por ese sitio podría entrar eh, el coronavirus en los procedimientos generadores de aerosoles. Existen unas monogafas que son unas monogafas con un perfil alto, que lo que hacen es poder ajustarse de una manera mucho más fuerte a la cara y poder garantizar un adecuado funcionamiento. Si es necesario utilizar lentes para visión, esa es la solución. De lo contrario, algunas personas recomiendan utilizar unas monogafas convencionales, pero con lentes de contacto. Pero si utiliza lentes o si utiliza gafas, las gafas convencionales, la máscara full face no está recomendada. Perfecto, doctor. Continuamos la ronda de preguntas. El doctor Harold Escudero dice, doctor, mil gracias, excelente charla. Pregunta, ¿qué evidencia, recomendación hay respecto al uso de tapabocas fabricado de tela antifluido en reemplazo de las mascarillas quirúrgicas convencionales? No hay ninguna evidencia. El filtro que tiene el respirador para la protección contra el coronavirus está hecho de un plástico dirigido a alta velocidad sobre un rodillo que está girando y girando y girando, y ese plástico se entrelaza de una manera tal que pueda filtrar partículas mayores a 0.3 micras. Esto ya está estudiado, las máscaras de tela quirúrgica no producen o no garantizan un adecuado filtro, además no se ajustan de manera correcta al rostro como si lo hace el respirador N95. Hay que recordar que para partículas tan pequeñas como el coronavirus, el movimiento de estas partículas es browniano, no tiene una dirección que se pueda predecir. Él se mueve por cualquier sitio y al moverse por cualquier sitio en este movimiento browniano es la capacidad de filtro que tiene ese respirador N95. Estos cubrebocas hechos con máscaras, hechos con telas quirúrgicas, no nos garantizan ese filtro que se necesita para la protección. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas. La doctora Mayerly Murillo Correa. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Elementos como el estetoscopio, por ejemplo, pueden ser desinfectados con el amonio cuaternario. Por supuesto que sí, no hay ningún problema en la desinfección con amonio cuaternario. Podemos utilizarlo en una dilución del 0.1% en cualquier superficie para limpiar incluso nuestra casa, nuestros zapatos en una solución de spray, el volante del carro, el teléfono celular. No hay ningún problema. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Tenemos por acá saludos del doctor Mateo Martínez. Muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Marín, especialista en ginecología y oncología. Hola a todos, mil gracias, doctores. Muy bien. Gracias, doctor Cabrera y Monsalve. Saludos a todos. Continuamos con el doctor Andrés Felipe Ocampos Pina. Pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Si es viable que se atomicen los zapatos que se utilizan en el servicio de salud, aún sabiendo que para asegurar una adecuada desinfección, estos primero tendrían que tener una eliminación de la suciedad de la superficie del zapato y comprometen también el agarre a la superficie de los trabajadores sanitarios? La pregunta tiene como varios puntos. ¿Se pueden atomizar sin ningún problema? O se pueden utilizar las bandejas que tienen en algunas porterías de los edificios para poder poner ahí nuestros zapatos. Ya hay estudios como el que les mostré en las diapositivas iniciales, donde el contacto del amonio cuaternario con alguna superficie elimina directamente el coronavirus. Luego dice, comprometen el agarre a la superficie. ¿Sí? En la mayoría de ambientes en los que nos movemos, por lo menos los que realizamos intervenciones, utilizamos polainas, entonces por ese lado no habría ningún inconveniente. El agarre depende más bien del zapato, más que de la sustancia que utilicemos para desinfectarlo. Perfecto, doctor. Por ahora no se han generado preguntas adicionales. Vamos a dar un tiempo límite de 30 segundos, sino para dar por finalizada su maravillosa intervención. Gracias.
Bueno, nuevamente les recuerdo que les solicitamos su colaboración a la hora de generar el debido diligenciamiento de la encuesta de satisfacción de Conéctate con las Américas. Esto con el objetivo de mejorar y aparte de eso que ustedes propongan cuáles temas quieren incluir dentro del derrotero de programación que tenemos hasta el mes de junio. Doctor, tenemos una última pregunta. El doctor Fabián Vega pregunta, ¿cuánto tiempo debo dejar los elementos de protección personal en la solución de amonio cuaternario? Lo único que se sumerge en amonio cuaternario es la parte plástica de las máscaras elastoméricas, no los filtros, y se deben dejar entre 10 y 15 minutos antes de su lavado con agua usual y se pone a secar. Más o menos 10 a 15 minutos para las superficies plásticas que se pueden sumergir, no así los filtros. Perfecto, doctor. Yo creo que con esa pregunta finalizamos la ponencia del día de hoy. Doctor, mil gracias por su tiempo, mil Muchas gracias gracias. por darnos claras instrucciones de cuál es el correcto uso de los elementos de protección personal. Quizás uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como personal de salud, el no solo propender por un adecuado uso de los mismos, sino también de instruir y capacitar a aquellos que están involucrados también en ámbitos o en instituciones de salud. En ese orden de ideas, damos gracias no solo a usted, doctor, sino a los asistentes que se conectaron con nosotros el día de hoy. El día de hoy tuvimos una asistencia de 70 personas activas durante la charla. Con nosotros estuvo estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, estudiantes de la Universidad de las Américas, médicos adscritos a otra institución, docentes y personal en salud en general. Entonces, no siendo más, doctor, le Muchas agradecemos gracias. y a todos los asistentes también les agradecemos por su tiempo. Mil gracias. Hasta luego. Claro que sí, para todos una feliz noche y les mandamos un abrazo virtual. Recuerden que esta charla la podrán consultar en mi canal de YouTube. Hasta luego.